bendito tu nombre para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ya de esa manera, que ya vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Y en esta tarde, el estudio de la palabra lleva como título la doctrina. Amén. La doctrina. Y vamos a mirar qué dice la palabra, qué es doctrina. Amén. A ver, ¿qué es doctrina? Yo no sé si ustedes saben. Enseñar. Amén. La doctrina es enseñanza, ¿no? Es la enseñanza. Y yo quiero tocar este tema porque es importante hablar de lo que nosotros enseñamos y lo que se tiene que enseñar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina vamos a estar leyendo 1 Timoteo 4:16, lo que dice la palabra de Dios acerca de la doctrina. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. ¿Lo podemos repetir todos juntos? Sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vez más. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya se la aprendieron? Segunda Timoteo 4:16 fue que dijimos que era. Amén. Gloria a Dios. Es importante que tengamos presente 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por este tiempo que podemos dedicarte a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos hables y que tu palabra fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que he venido mirando esto, de lo que dice la palabra del Señor, y acerca de la doctrina. Vamos a hablar acerca de cuántos tipos de doctrina hay. ¿Cuántos tipos de doctrina hay? La palabra doctrina en la Biblia aparece 50 veces en la versión King James. La versión en inglés King James aparece 50 veces, de las cuales 6 veces aparece en el Antiguo Testamento y 44 en el Nuevo. Amén. 50 veces en la King James, que es la traducción al inglés. Y en la Reina Valera aparece 43 veces, 4 en el Antiguo Testamento y 39 en el Nuevo Testamento. Quiere decir que la palabra doctrina es importante para nosotros. Nosotros necesitamos saber qué es la doctrina y cuántos tipos de doctrina hay. La doctrina, según el Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española, dice que doctrina es la opinión que comúnmente profesan la mayoría de los autores que han escrito sobre una misma materia. Es la opinión que profesan la mayoría de los autores que han escrito sobre una misma materia. La Biblia es un libro de doctrina. Es un libro de doctrina, es un libro de enseñanza. Y fue escrita aproximadamente por 40 personas. En un trayecto o en un lapso, un tiempo de aproximadamente 2000 años, o 1000 años. 1000 años más o menos. Ahora, escrita en hebreo,
en arameo y en griego, en 3 idiomas, por reyes, por campesinos, por personas común y corriente, por pescadores, por cobradores de impuestos. Fueron diferentes personas que escribieron sobre la doctrina de Dios en diferente tiempo, en diferente idioma y en diferentes países. Y a pesar de que este libro se escribió en un lapso de tiempo bastante largo, no se contradice entre sí. Es un libro que se complementa lo uno con lo otro. De ahí que nosotros podemos entender que habiendo sido 40 personas de diferentes estratos sociales, en diferentes idiomas y en diferentes países y diferentes épocas de la historia de la humanidad, no se contradijeron, podemos entender que esto es la palabra de Dios. Amén. Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de doctrina. Vamos a hablar de la doctrina bíblica o la doctrina de Dios. Vamos a hablar de la doctrina de hombres y vamos a hablar de la doctrina de demonios. Hay 3 tipos de doctrinas de las cuales la Biblia nos habla: la doctrina de Dios, la doctrina del hombre y la doctrina de los demonios, o sea, que proviene de Satanás. Ahora vamos a empezar hablando de la doctrina de Dios, y lo primero que yo quiero hablar, aquí hablamos tipos de doctrina de Dios o bíblica, de hombres o de demonios, y la primera que quiero tocar es la doctrina de Dios. Número 1, Moisés proclama la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo del 1 al 4 dice: escuchad cielos, ahí está escrito si quieres en inglés, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová o de Yahvé proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Me llama la atención que en Deuteronomio capítulo 32 versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, en español, pero en inglés dice: my doctrine shall drop as the rain. ¿Cierto? Doctrine, que significa doctrina. Doctrina la traduce al español a enseñanza. ¿Quién es el que va a hacer gotear como la lluvia la enseñanza? ¿Moisés? El Señor. Aquí no está hablando Moisés. Aquí está hablando Dios a través de Moisés. Es Moisés quien dice esto, pero es el Señor mismo quien lo transmite a Moisés para que Moisés lo diga. Y dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Ustedes saben cómo gotea la lluvia? ¿Cierto? Cuando está lloviendo, no voy a hablar de una tormenta. Es el goteo de la lluvia, que cae suavemente pero pertinazmente, no para. Y al caer, dice el Señor que cuando la lluvia cae a la tierra, la lluvia no regresa al cielo. ¿Sabías tú eso? Cuando la lluvia cae a la tierra, la lluvia no regresa al cielo. Cuando la lluvia cae a un río o cae a un lago, cuando el sol calienta, el agua se evapora y sube. Pero cuando la lluvia cae a la tierra y empapa la tierra,
¿qué es lo que hace? Germina. La hace germinar. germinar. El Señor dice en su palabra, vivo yo, dice el Señor, que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, antes de eso dice, como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace producir pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Dice que la palabra de Dios gotea como la lluvia y destila como el rocío. ¿Sabes lo que es el rocío? Sí. ¿Cierto? Es lo que cae por la mañana. Tú no lo ves, tú no la sientes, tú no lo ves caer, ¿cierto? Tú no lo ves, no cae como lluvia. Sí, claro. No cae como la lluvia. Es como aquello que, gloria a Dios, es como un agua que está ahí. Es como cuando y cae y moja la tierra. Sí, claro. Y tú vas caminando y no la sientes. Pero sabes que está ahí y sabes que está cayendo. Y tú tocas la hierba y está mojada. Pero no llovió. Es una humedad. Así es la palabra de Dios. Cae como rocío. Tú no la, de pronto tú no la estás viendo, pero la estás sintiendo que está cayendo en ti, que está entrando en tu corazón y que está produciendo en ti vida. Porque la palabra de Dios produce vida. Vida y no muerte. Es cuando la palabra de Dios desciende y te va empapando tu vida, tu corazón, tu alma. Entonces esa palabra hace que germine en ti la vida eterna. Por eso ahora dice, mira, ¿ahora para qué? Dice, porque el nombre del Señor proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. Y ahí te das cuenta que la palabra roca, tanto en español como en inglés, está con mayúscula. ¿Cierto? Está con mayúscula. Porque la palabra roca aquí es un nombre propio. Es un nombre propio que se le da a Dios. El nombre de Dios aquí que se utiliza en hebreo es Hatzur, que significa roca. Dios es la roca de la salvación. La Biblia dice que Jesucristo es la roca en la cual nosotros estamos cimentados. Cristo es el cimiento de la iglesia. Y cuando tú estás parado en Cristo, tú estás cimentado en la roca de la salvación. Él es la roca. Jesús es la roca cuya obra es perfecta. ¿Hizo una obra perfecta o no la hizo? Sí. Cuando Cristo, no estoy hablando solamente de la creación, no estoy hablando solamente del sol, la luna y las estrellas, del universo. Estoy hablando de la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él a eso vino, a morir por nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él completó una obra perfecta. De tal manera que cuando Jesús estaba en la cruz y dio las 7 palabras que nosotros conocemos perfectamente, el cristiano conoce, la última palabra que el Señor dijo fue: consumado es, o hecho está. Ya lo hice. ¿Ah? Hecho está. Estaba y entregó el Espíritu.
Consumado es, Padre, en tus manos comiendo mi espíritu, consumado es, y murió. Porque la obra la perfeccionó en la cruz. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos esperanza de vida. No tendríamos esperanza de vida. Porque Él fue el único que perfeccionó la obra en nosotros. El único que podía comprar al ser humano con un precio de sangre. Sin ese precio nadie hubiera podido ser salvo. Era el único ser humano, por así decirlo, cuya sangre no tenía el más mínimo pecado. Jesús nació siendo engendrado por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor le dijo a María: he aquí el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y el hijo que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Nosotros hemos hablado, Jesús no era ni siquiera fue hijo de María. María fue escogida por Dios como un vaso, ese vientre prestado en el cual nacería el Hijo de Dios, que la única genética que nuestro Señor Jesucristo tendría sería la genética de Dios. Los genes de la sangre, el ADN de la sangre de Jesús era el ADN de la sangre de Dios. Un ADN que no tenía absolutamente nada de pecado. Ahora Moisés está proclamando, díceles la roca cuya obra es perfecta, porque todos, y cuando dice todos, son todos, sus caminos, ¿cierto? For all his ways are judgment, ¿cierto? Todos sus caminos son rectitud, rectos, y ninguna injusticia en él. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios es totalmente justo, ¿cierto? Ahora dice, Él es justo y recto. Justo y recto. Ese es Dios. Ese es Dios. La roca eterna, la roca de la salvación, la roca que hizo una obra perfecta y que es recto y justo y ninguna iniquidad hay en él. Ahí estamos comenzando a hablar de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios nos enseña quién es Dios. Nosotros aquí no estudiamos teología, porque teología significa el estudio de Dios, y a Dios nadie lo puede estudiar. Estudiamos, meditamos, escudriñamos la palabra de Dios para conocer la doctrina de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, por más que te lo predique un pastor día y noche. Porque yo necesito conocer la palabra de Dios, saber cuál es la doctrina de Dios. Recién que yo me convertí, yo le invitaba a la gente a que fuera a una iglesia cristiana donde se predicara una sana doctrina. Y tú me dices, bueno, ¿cuál es la sana doctrina? Todo el mundo dice que tiene sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina de Dios. Es la doctrina bíblica. Es la doctrina que te enseña la voluntad de Dios, sin sacar el texto del contexto para formar un pretexto. Es que yo estoy escudriñando, leyendo y comparando lo que la Biblia dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis sobre un tema.
Cuando tú quieras escudriñar sobre un tema en la Biblia, tú no te puedes conformar con un versículo así de pequeñito. Tú tienes que leer, escudriñar toda la Biblia. ¿Qué dice? Para ver qué dice la Biblia acerca de ese tema. Amén. Entonces, número uno, Moisés proclama la doctrina de Dios. Pero también tenemos otro hombre llamado Isaías, quien también proclama la doctrina de Dios. Isaías capítulo 28, versículo 9 al 13. Yo pongo todo el versículo, el texto con el contexto para que sepamos de qué está hablando. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Mira, el Señor está diciendo: ¿a quién le voy a enseñar yo mi palabra? ¿A los destetados? ¿Le voy a enseñar mi palabra a un recién nacido, a un niño que tiene apenas un par de años? ¿Le voy a enseñar mi palabra a los arrancados de los pechos? Dice el Señor, porque mandamiento, mira lo que dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, ¿cierto? Renglón tras renglón, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Qué quiere decir? Que este libro que nosotros tenemos y lo conocemos como la regla de fe del cristiano es mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, ¿cierto? Y línea sobre línea. Quiere decir que yo tengo que estar leyendo lo que dice el mandamiento, lo que manda el Señor, lo que dice cada parte de la palabra de Dios, línea sobre línea. No puedo tomar un poquito y dejar el resto. El Señor dice un poquito allí, un poquito allá, ¿cierto? Coges de aquí, coges de allá, pero tienes que estar cogiendo, tomando. Que si yo quiero por lo menos por decir algo, ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás? Por querer decir algo, yo tengo que ir buscando en la Biblia renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Qué está diciendo la Biblia? Desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo va a terminar? ¿Me hago entender? Eso es lo que Dios me está diciendo. Ahora dice, la palabra pues de Jehová. Porque mire lo que dice. Dice el versículo 11, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Quién? Dios. Dice, a los cuales él dijo. ¿Quién dijo? Dios. Dios. Este es el reposo. Dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisiste oír. ¿Sabe quién es el que da el reposo al cansado? Dios. ¿Sabe quién es nuestro reposo? Dios también. Cristo es nuestro reposo. Dios es nuestro reposo, porque Cristo es nuestro reposo. El Señor dice, venid, dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis
trabajados y cansados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Los hará descansar. Y yo los haré descansar, dice el Señor. Pero no quisieron. El apóstol Pedro dice que el Señor Jesús fue enviado para traer salvación a la humanidad, para que nosotros creamos en Él y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, que nos refresque la vida. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano está agobiado por el pecado, el peso del pecado. El peso del pecado agobia al ser humano. Y aunque lo tiene agobiado, no han querido ir. Aunque están agobiados, no han podido soltarse de ese peso. Ahí lo llevan. Ahí lo llevan. No importa cuánto tiempo quieran ignorar lo que han hecho. Pero no, ellos saben que no lo pueden ignorar. Un sicario no puede ignorar los muertos que lleva encima. Un adúltero no puede ignorar el adulterio que lleva encima. Un borracho no puede ignorar el alcohol, el vicio que lleva encima. Lo lleva, y aunque quiere librarse de él, no puede. ¿Por qué? Porque no han escuchado el mensaje de la palabra. No han buscado, no han querido escuchar el mandamiento, el mandato. No han querido. Pero aquel que cree, aquel que ha venido y ha recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, el Señor toma la carga del pecado, la arranca de la humanidad de aquel pecador y la lleva encima. Y lo que hace es que le da reposo al cansado, al que está fatigado, al que está angustiado. El Señor Jesucristo vino para darnos a nosotros nuestro reposo. Ese día de reposo del cual habla la Biblia está señalando a Cristo. Cristo es el reposo de nosotros. Él fue el que te dio, el que te da, es el que te da a ti descanso. Porque tú sabes que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, una vez que el Señor te ha librado a ti del pecado y de la muerte, no importa bien los problemas, pero tú le puedes decir: Señor, gracias, porque tú eres el que llevas mi carga sobre ti. Y aunque tenga dificultades, y aunque tenga problemas, tú me has prometido en tu palabra que no me dejarás ni me desampararás, sino que estarás conmigo todos los días de mi vida, y que en la casa tuya moraré eternamente. Amén. Por eso estamos viendo, Isaías proclama la doctrina de Dios. Ahora, no solamente Isaías y Moisés declaman la doctrina de Dios, sino que Jesús, mira, Jesús, yo quiero ver esto, la doctrina de Jesús tiene autoridad. Esta palabra tiene autoridad. Esta palabra tiene poder. Esta palabra cambia los corazones. Esta palabra da vida al ser humano. Esta palabra le da esperanza al ser humano. Esta palabra guía al hombre por camino de salvación. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 28, 29. Gloria a Dios. Dice: y cuando terminó Jesús, gloria a Dios, a ver si puedo cerrar esto. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los... Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que escudriñaban las escrituras. Los que escudriñaban las escrituras. Los que la transcribían. Los escribas leían la palabra,
la transcribían, línea tras línea, renglón sobre renglón, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, lo transcribían. Y cada vez que hacían algo, por ejemplo, si el escriba se rascaba la cabeza, tenía que irse a lavar las manos para poder seguir escribiendo la palabra de Dios. Si se equivocaba en una letra, en una palabra, tenía que destruir ese pergamino y empezar uno nuevo. Era tan especial para ellos esto, era algo tan sagrado. Ahora te digo, imagínate tú escribiendo la palabra de Dios. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Todo esto, al irlo tú escribiendo, tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Tú estás viendo lo que la palabra de Dios dice. O sea que tenían conocimiento de la palabra de Dios. La enseñaban como doctrina. Pero esa palabra que ellos enseñaban no tenía ninguna autoridad. La enseñaban por enseñarla. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ni siquiera ellos se lo creían. Lo enseñaban. Así como en ciertos lugares nos leían el Evangelio. Nos leían el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio según San Juan. Según San Juan capítulo 1. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. ¿Sí? Pero todo lo leían y no lo entendían. Y lo mismo que hacían estos, o que hacen estos, lo hacían los otros. Vamos a leer el libro de Deuteronomio. Pero cuando Jesús venía, Él no venía a decirles, vamos a leer. Les decía, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Autoridad. Autoridad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le enseñaba con autoridad? ¿Sabes por qué la doctrina de Cristo tenía autoridad? Porque era la doctrina de Él. Era la doctrina que Él había inspirado. Durante 1000 años inspiró a escritores a que escribieran esa palabra. Por eso Él hablaba con autoridad y no como los escribas. Tenía autoridad. La doctrina de Cristo tiene autoridad. La doctrina de Cristo cambia al ser humano. La doctrina de Cristo te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La doctrina de Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Te das cuenta de esto? Es la doctrina de Cristo. Es una doctrina que tiene autoridad. Es una doctrina que tiene autoridad. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. La doctrina de Cristo no solamente tiene autoridad, sino que la doctrina de Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos. ¿Sabes cuáles son los espíritus inmundos? Espíritus de demonios. Los espíritus de demonios son espíritus inmundos. Son espíritus caídos. Son espíritus que fueron echados de la presencia de Dios por su rebelión. Mira lo que dice aquí. Marcos capítulo 1, 24 al 27. Dice, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y el Señor Jesús le trae un hombre endemoniado. Y el Señor empieza a reprender al demonio que hay en el cuerpo de ese hombre. Y el demonio inmediatamente se revela. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Jesús de Nazareno, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? ¡Qué tremendo esto! Y luego dice: sé quién eres. El Santo de Dios. O sea, el demonio sabía con quién estaba tratando. El demonio sabía que no estaba tratando con cualquier hombre, con un hombre común y corriente. Los escribas, los fariseos, no podían darle libertad a un endemoniado. Los pastores, los sacerdotes, los ministros de las iglesias no le pueden dar libertad a un endemoniado. Yo no le podría dar libertad a un endemoniado, porque yo no soy quien para liberar a un endemoniado. El único que tiene poder sobre los demonios es Jesús. El único. Por eso Jesús dice, allí en Marcos 16, 15 y 16, dice lo siguiente, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos en los enfermos y estos sanarán. Tomarán serpientes en sus manos y no les morderán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿En quién? ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, yo puedo poner la mano sobre un endemoniado y en el nombre de Jesús decirle que deje libre a esa persona. Pero para hacerlo, primero tengo que estar yo en comunión con Cristo. Porque si yo no estoy en comunión con Cristo, voy a decir: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordeno que salgas de él. Y el endemoniado lo que hace es que me coge a mí y me vuelve pedazos y no pasa nada. Pero si tú tienes comunión con Cristo, estás en Cristo, en el cuerpo de Cristo, tú vienes y dices: en el nombre de Jesús te reprendo, sal fuera. El demonio sale fuera. El demonio obedece, no por ti, no por mí. El demonio no me obedece a mí. El demonio le obedece al Cristo al cual yo proclamo. Tiene que salir. La doctrina de Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos. Tiene poder. Esa es la doctrina. La doctrina de Dios. La doctrina de Dios no te habla de plata. La doctrina de Dios no te habla de rosas. La doctrina de Dios no te habla ni de aceite ni cosas así por el estilo que vendas. ¿Cierto? No te habla de trapitos ungidos. La doctrina de Dios te habla de poder, de autoridad, de unción. ¿Sí? Por ahí había unos que decían allá, por eso lo vemos después, que van vendiendo rosas y van lavándole las manos a las personas para sacarle las deudas. ¿Ah? Y van vendiendo indulgencias y van diciéndole: pague siempre para que Dios haga. Esa no es la doctrina de Dios. Estamos viendo la doctrina de Dios. Esa doctrina la veremos después. Ahora mira, estamos hablando que la doctrina de Jesús tiene autoridad. Dice: la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios. La enseñanza de Cristo es la enseñanza de Dios. Lo que el Cristo enseña es lo que Dios manda. Esa es la doctrina de Dios. Mira lo que dice el Señor Jesús. Juan 7, 16, 17. Dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina
no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, la persona que quiere obedecerle a Dios y escucha la palabra, la doctrina de Cristo, esa persona va a poder discernir, entender si esa doctrina viene de Dios o no viene de Dios. Jesús dijo, la doctrina que yo enseño no es mi doctrina. O sea, no es porque sea yo quien la enseñe, sino porque es la doctrina del Padre. Es la doctrina que Dios quiere que tú conozcas. Es la doctrina a la cual Dios quiere que tú te aferres. Es que no enseñar doctrina, el no enseñar doctrina en la iglesia, es tener a la iglesia en la oscuridad. El no enseñar doctrina en la iglesia es tener a la iglesia en la ignorancia. Porque la doctrina es la enseñanza de Dios para nosotros. La doctrina bíblica, la doctrina de Dios. No la doctrina evangélica, no la doctrina católica, no la doctrina de los testigos de Jehová, no la doctrina de ningún movimiento religioso, es la doctrina de la palabra de Dios, tal como ella es. Amén, del Génesis al Apocalipsis. Ahora seguimos diciendo, la doctrina, mira, la doctrina de Cristo es la doctrina de ¿quién? De Dios. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Hechos 2:42, 5:28 y 13:12. Mira, Acts, the book of Acts, ¿cierto? Dice, y perseveraban. ¿Sabes lo que es perseverar? Es continuar, es mantenerse. En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Dice, pertenecer a la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Comunión es común, unión, ¿cierto? Una unión común. Había algo que los unía, algo en común que los tenía unidos. Eso es comunión. Algo en común que los une. La doctrina de los apóstoles. En comunión unos con otros en el partimiento del pan. ¿Podía ser de este pan? ¿De la Santa Cena? ¿O podía ser una comida en coinonía los unos con los otros? En unidad. Unos con otros en el partimiento del pan, en las oraciones. Tenían algo en común en las oraciones, sabían a quién oraban y sabían por qué oraban y sabían lo que estaban haciendo. Estaban conscientes que lo que hacían era lo correcto y lo hacían los unos con los otros en comunión. No uno pidiéndole a un Dios y el otro pidiéndole al otro Dios y el uno pidiéndole a un santo y el otro al otro santo. No. No. En oración, pidiéndole al único Dios que los llenara de su poder, que los llenara del Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice, eso es 2:42, 5:28 dice, diciendo, ¿quiénes decían? Vinieron los fariseos, los escribas y todos, a los apóstoles que estaban predicando el mensaje del Evangelio, y entonces le dicen, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el de Jesús. En el nombre de Jesús. Les mandamos estrictamente. ¿Sabes lo que es estricto? Es algo que tienen que cumplirlo. Les mandamos que cumplieran esto, ¿cierto? Estrictamente que no enseñéis en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hasta ahí voy, ¿cierto? La sangre de ese hombre, eso lo dice Hechos 5:28. ¿La sangre de cuál hombre querían echarle encima a los judíos? A los De judíos. Jesucristo, de Jesús.
la sangre de Jesucristo. Le estaban echando, o sea, culpándole de la muerte de Cristo, dice ahora ustedes nos están culpando de la muerte de Jesús. ¿Quiénes fueron los que llevaron a Jesús a los romanos? ¿No fueron ellos? Ellos mismos. Ahora Jesús no fue porque ellos lo mandaron. Jesús fue porque Él quiso irse. A eso venía. Pero estos otros, ya la conciencia no los estaba dejando tranquilos. El remordimiento, el saber que habían enviado a un hombre justo a la cruz, eso no los dejaba tranquilos, y menos que estos hombres, llamados apóstoles, predicaran que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús había muerto y había resucitado, que Jesús había subido a la presencia del Padre. Eso no lo toleraban. Pero mira, luego Hechos 13:12 sigue diciendo: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Algo había hecho, algo había pasado allí. Yo no recuerdo bien qué fue lo que pasó allí. No sé si fue cuando el mago se oponía, o si fue cuando que hubo alguna sanidad o una liberación, pero iba a mirar bien lo que dice Hechos 13. Yo quiero mirarlo bien para que no nos quedemos con la duda. Ahora pues aquí la mano del Señor. Si había un mago que enseñaba al procónsul y hacía que todo lo que él hacía, como él era mago, que el procónsul creyera que era la mano de Dios. Pero resulta que cuando Pablo viene a hablarle al procónsul, se le oponía el mago, Simón el mago. No, entonces ¿qué es lo que le dice Pablo? Ahora, la mano de Dios estará sobre ti y quedarás ciego y no verás por algún tiempo. ¿Sabe qué le pasó al mago? Quedó ciego. El mago quedó ciego por la palabra de Pablo, que era la palabra de Cristo, que era la palabra de Dios. Cuando Pablo le dijo vas a quedar ciego por un tiempo, el mago empezó buscando, palpando, porque no veía, no sabía. Y el procónsul al ver esto, ya no era solamente la predicación, no era la predicación de la palabra de Dios, al ver esto creyó, maravillado. ¿De qué? De la doctrina del Señor. ¿Sabes por qué creyó maravillado la doctrina del Señor? Porque tenía autoridad. Porque tenía autoridad. Porque cuando Pablo le dijo al mago que iba a quedar ciego, quedó ciego. Había autoridad en la palabra que Pablo estaba enseñando. Porque Dios no deja avergonzado a... Amén. Y era la doctrina de Dios. Era la doctrina de Cristo. Era el evangelio de salvación para la humanidad. Pero Satanás no quiere que nadie se salve. Y Satanás siempre se opondrá. No mires, no oigas, no mires, no le creas. Ese es el trabajo de Satanás. Endurecer tu corazón para que tú no creas. Entonces, no, carreta, mentiras, eso no es verdad, no te creas. Y entonces es cuando la persona que está predicando el evangelio tiene poder y tiene autoridad para reprender al diablo. Si te callas, Satanás mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Porque la doctrina, si tú estás predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Si yo estoy predicando palabra de hombre, mi palabra es basura. Que tú la puedes coger y echarla y decir, esto no sirve para nada, esto a mí no me dijo nada. No me dijo nada. Vino a hablar de Él. Vino a hablar de lo que Él es. Pero no vino a hablar de lo que Jesús es en Él. Amén. Eso es. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo.
Amén. La doctrina de Cristo, mira, la doctrina de Cristo nos liberta del pecado. Amén. La doctrina de Cristo nos liberta del pecado. Dice la palabra del Señor allí en Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais, pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido, presente, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué pasó? Cuando una persona escucha la palabra de Dios y esa persona está en el yugo, en la en la opresión de la esclavitud, algo que lo está presionando de aquí, vean, de aquí lo presiona y lo tiene subyugado, lo tiene que no te deja levantar. Ese es el yugo del pecado. El yugo del pecado te lleva así, así, no te deja, te hace presión. Haz de cuenta algo que te pusieron aquí en el cuello y no te deja levantar. Eso es un yugo. Un yugo es un palo así atravesado. El que lo pone en los bueyes. Entonces cuando te lo ponen a ti, si a ti te pusieran un yugo, tú tendrías que caminar así. Así, con el yugo caminas así. De pronto medio levantando la cabeza, pero no la puedes ni levantar. No la puedes levantar. Porque hay un yugo, ¿cierto? Que te está presionando. No te deja enderezar. Pero cuando tú estabas bajo el yugo del pecado, en la esclavitud del pecado, bajo el yugo de Satanás, entonces, y escuché el mensaje de la doctrina del Evangelio de Cristo, y creí de todo corazón, habéis obedecido de corazón, cuando obedezco de todo corazón a esta doctrina, ¿sabe lo que hace esta doctrina en mi vida? Porque dice, fui entregado, o sea, no me entregaron la doctrina a mí, yo fui entregado a la doctrina. Mira esto, fuiste entregado, aquella forma de entregar, la cual fuiste entregados. Tú la recibes, tú la escuchas. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, entregas tu vida a la doctrina de Cristo. Entonces, al momento en que tú entregaste tu vida a la doctrina de Cristo y entraste en la presencia de Dios, entonces es lo que hace el Señor, te libera, te quita el yugo de la esclavitud. O sea que eso que no te dejaba levantar, entonces al ser quitado, tú puedes caminar derecho y levantar tus ojos hasta el cielo porque no hay nada que te lo impida. Libre del pecado. ¿Y vengo a ser qué? Siervo. Siervo, no líder. Siervo de la justicia. De la justicia. O sea que en todo caso, sigo siendo una especie de un siervo, pero ahora ya no del pecado, sino la justicia. Siervo de Dios. Siervo de Dios porque Dios es justo. Y ninguna injusticia en él. Todos sus caminos son rectos. Él es la roca eterna cuya obra es perfecta. Amén. La doctrina de Cristo te liberta del pecado. Cuando tú aceptas a Jesucristo, eres libre del pecado. El Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. A ti nadie te obliga a seguir a Cristo. Jesucristo no es un vaquero. Jesucristo no vino a arriar vacas. Jesucristo vino a pastorear ovejas. El Señor Jesucristo va adelante. ¿Sabes tú lo que hace un pastor? El pastor va adelante. El pastor no va detrás de las ovejas, él va adelante. Y las ovejas ve detrás del pastor, porque lo conocen. Y saben que el pastor cuida de ellas. ¿Sabes por qué el pastor va adelante? Para guiar. Para guiar. El pastor va adelante para ir mirando
la comida. Si él ve que estas hierbitas son venenosas, las arranca. Él no te lleva por buenos pasos. Él no te va a llevar a un lugar donde tú vayas a pasar hambre o vayas a comer algo que esté contaminado. O a un abismo. No. Él va guiándote. Y la oveja sigue al pastor. A la oveja nadie la obliga a que siga al pastor. La oveja lo sigue porque lo ama. ¿Sabes por qué seguimos nosotros a Jesucristo? Porque lo amamos. ¿Y sabes por qué lo amamos? Porque Él nos ama también. Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Fue tan grande su amor que entregó su vida por ti y por mí. Tendría que ser un desagradecido de tiempo completo si no amara al Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo te libra del pecado. Amén, gloria a Dios. La doctrina de Jesucristo es sana y buena. ¿Sabías tú eso? La doctrina de Jesucristo es sana y es buena. Esa es la sana doctrina. Cuando alguien diga, ¿y cuál es la sana doctrina? La de Jesucristo. Es la sana doctrina. No es cualquier doctrina. Y viene diciendo, conociendo esto, dice 1 Timoteo 1:9 al 11 y 4:6, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, aquellos que andan asesinando a su papá y a su mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los secuestradores también es la ley, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan a la ¿qué? A la sana doctrina, según el glorioso evangelio de ¿quién? De Dios. Del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, el evangelio de Cristo. Ahora mira, esto es que según el glorioso, es la sana doctrina, la sana. Y mira lo que dice allí en el 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, la sana doctrina, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido, a mí me gusta la palabra, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si tú enseñas lo que está escrito en este libro, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, sin añadirle ni quitarle, si lo haces conforme a todo lo que en él está escrito, entonces serás un buen ministro. ¿Cómo se le llama? Ministro también, ¿cierto? Un buen ministro de Jesucristo. Un buen empleado. Un buen siervo. Una persona, un buen hombre o una buena persona encomendada, que te ha dado un ministerio. Un ministerio es algo que de responsabilidad. Y serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido. No, ¿cómo se diría? Fortalecido. Sí, no es nutrido, bien fortalecido con las palabras. ¿De qué? De la fe. ¿Cuáles son las palabras de la fe? La palabra de Dios. Esas son las palabras de la fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Viene y de las buenas palabras de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina. La doctrina de Jesucristo es sana. Es una doctrina que no te enferma. Es la vacuna contra el pecado.
Es la vacuna contra cualquier ataque de Satanás. Es la vacuna contra cualquier enfermedad espiritual que quiera tocarte. La doctrina de Cristo. Si yo cojo la doctrina de Cristo y la pongo acá, en este púlpito, la abro ahí y ahí la dejo, a mí no me va a nutrir, a mí no me va a alimentar, a mí no me va a hacer un buen ministro, a mí no me va a hacer una persona útil para el reino de los cielos. Para que esta palabra, esta doctrina me nutra, yo me tengo que alimentar de ella, día a día, momento a momento. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? Señor, quiero conocerte a ti. Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero conocer tu buena doctrina, para que no vengan después aquellos otros que con estratagemas de hombres me traigan una doctrina de error. ¿Qué es de lo que vamos a hablar después? Yo creo que lo que yo quiero decirte una cosa, amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí en el día de hoy. Vamos a dejar para la semana entrante lo que son la doctrina de hombres y si podemos ver la doctrina de los demonios. Vamos a poder entender si todo lo que se enseña en las iglesias es doctrina bíblica. Si todo lo que se enseña en las iglesias es la doctrina de Dios. La única forma que tú puedas entender y saber qué tipo de doctrina estás recibiendo en tu iglesia es conociendo la palabra de Dios. El Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabes cuántas personas, cuántas miles de personas llenan las iglesias e ignoran el contenido de la palabra de Dios? Miles de personas que van a escuchar a un hombre y porque está en un púlpito y porque está en un lugar elevado, entonces es un predicador de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a entender si lo que nosotros estamos enseñando o aprendiendo es la palabra de Dios. Que tú puedas decirle que cuando aquí se enseñe algo y que tú tengas una duda sobre eso, puedas decir, hermano, yo quiero saber por qué usted enseña esto, y que podamos ir a las escrituras y ver si realmente lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte. Queremos decirte, Señor, que necesitamos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que queremos, Señor, que seas tú quien a través de tu Espíritu Santo nos enseñes a nosotros, Señor, la buena doctrina, la sana doctrina. Señor, la doctrina, Señor, que viene de ti, Señor. La doctrina que viene de lo alto, del cielo, de la presencia misma tuya, Señor. Y que esa doctrina, que esa enseñanza, Señor, penetre en nuestros corazones. Señor, que profundice en nuestras vidas, Señor. Y que esa doctrina, Señor, Dios mío, nos nutra. Señor, nos haga crecer fuertes y vigorosos, Señor, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor Dios mío, por aquellas personas, Señor, que en algunas circunstancias, Señor, nos puedan escuchar, nos puedan ver, Señor, y que quieran decir, Señor, yo te quiero conocer tu doctrina, se puedan entregar a ti y decirle, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Líbrame del pecado. Señor, dame vida eterna. Señor, y enséñame a caminar por el camino que tú has trazado, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ahora, Señor, te damos gracias por tu iglesia. Bendícela, Señor, derrama, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y que la palabra que ha salido de tu boca, Señor, no vuelva a ti vacía,
sino que sea prosperada en aquello para que la enviaste, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Una vez más, quedamos de esta manera despedidos. Gloria a Dios. Espero que la palabra del Señor fluya, corra, sea glorificada. Amén. Gloria